tuviéramos una palabra para describir nuestra sociedad, probablemente sería la palabra ansiosa. ¿Cómo es la sociedad? Ansiosa. Me encanta el texto, hermanos, porque el texto dice, echando un poco de vuestra ansiedad sobre él. Hermanos, qué satisfacción leer la Biblia y encontrar que Dios puede cargar todas tus ansias, hermanos. Cualquier ansia que puedas cargar esta noche, nos dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hermanos, no es que Él cargue la mitad y tú cargues la mitad y nos vamos mitad y mitad. No, hermanos, una invitación completa. Un descanso total en el Señor para echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Pero si ves el texto, no dice Dios viene y te la quita. El texto dice echando. Tú debes aprender, hermano, aprender a echar toda tu ansia sobre el Señor y aprender a descansar en Dios. Cuando hablamos de la ansiedad, tenemos que llegar a la raíz de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Podríamos dar muchas definiciones, pero la más tremenda, hermanos, y certera es el temor al futuro. ¿Sabes cuándo una persona está ansiosa? Cuando tiene una incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar el día de mañana en diferentes situaciones? Sentimos ansiedades cuando el mañana se ve incierto, cuando el futuro tal vez no promete ningún cambio, cuando nuestras vidas parecen deslizarse sin control, y la mayor parte de las veces, cuando no estamos seguros de qué va a ocurrir, ahí es cuando somos presos de la angustia. ¿Qué va a pasar? En ocasiones, la angustia o la ansiedad puede venir por miedo a nuevos retos, por fijar metas muy altas, casi inalcanzables, y hay personas que lo hacen. Por diferentes opiniones, hermanos, yo sé que el ansia viene en distinta manera a todas y cada una de las personas que estamos aquí presentes, y hay personas en las cuales ni siquiera piensas, pero sus ansias son distintas. Me pongo a pensar en un hijo que tal vez sus padres se separaron y se siente en medio en una guerra de me voy con papá o me voy con mamá. La ansiedad es muy distinta, depende de la persona. A veces puede ser por situaciones del pasado, situaciones muy difíciles que no logras olvidar, o sigues viviendo una realidad imaginaria pasada en un problema, en ira o amargura, que en realidad no existen en el presente, pero vives con un miedo por cosas que pasaron hace tiempo, creyendo que pueden volver a venir, y si tú mismo te arrepientes, si tú mismo te atormentas, hermanos, no nos quedará otra más que vivir con ansias. La Biblia dice en Isaías 43, 18, Isaías 43, 18, yo no entiendo cómo, hermanos, a veces Satanás nos recuerda cosas, pero a veces, hermano, ni siquiera necesitas al diablo, tú mismo te lo recuerdas. La Biblia dice, ¿no os acordáis de las cosas que, hermanos? Y a veces cómo nos lastimamos nosotros mismos con situaciones del pasado. A veces hablo con personas y siempre cantan la misma canción, hermanos. Algo que ocurrió hace un año, o 2 o 3, y lo siguen cargando hasta el día de hoy, hermanos. Nuestra Biblia dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria, hermanos, significa que yo traigo a memoria. La Biblia dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. Y siguiente texto al comenzar, me encanta lo que dice. He aquí que yo hago, ¿qué, hermanos? ¿No te da gusto eso, hermanos? ¿Por qué te lastimas tú solo? ¿Te deja algo bueno? Bastante ansia. No te puede dejar nada más, hermano. En ocasiones la ansiedad se manifiesta en las cosas más básicas de la vida. Y ahorita llegaré a lo que Cristo predicó. Pero a veces podemos sentir ansia o estrés o por qué vestimos, qué comemos, dónde vivimos. Sentimos ansiedad si no damos una buena impresión. Ansiedad de que tal vez ya no vamos a tener que comer el siguiente día, porque no podremos pagar la renta el próximo mes. Sentimos ansiedad porque tal vez no ganamos lo suficiente o aquellos grandes no ahorraron para la jubilación. Y sentimos que no vamos tan rápido como deberíamos. Y puede abordarse de tantas maneras, pero al final es ansiedad, hermanos. Jesús sabía todo esto y por eso predicó y nos dejó la enseñanza, porque sabría que necesitaríamos esta verdad. Vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 22. Y miren lo que Jesús enseñaba, hermanos. Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo
no os afanéis por vuestra vida. El mensaje era a los discípulos. Se suponía que ellos ya no batallaban con este tipo de cosas, ya eran discípulos. Pero el mensaje fue a los discípulos. Discípulos, no os afanéis por vuestra vida, hermanos. Me encanta que la Biblia no es un libro antiguo, hermanos, es un libro que necesitamos hoy en día, hermanos. Abordaba temas tan necesarios como el ansia. No te afanes por vuestra vida. ¿Qué vas a comer? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué vestiréis? Siguiente versículo. Voy a leer varios. La vida es más que la comida. Algunos creen que eso es herejía, ¿verdad, hermanos? Pero la vida es más que la comida. Y el cuerpo es más que el vestido. Y luego nos hace una pregunta tan tremenda al decir, considera los cuervos. No siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, como lo dice la Biblia, ¿verdad, hermano? Ni granero. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Quién alimenta un cuervo, hermano? ¿Será que un cuervo tendrá más fe que nosotros, hermanos? ¿Por qué tenemos ansias, preocupaciones? Y hace una pregunta al final y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Hermano, ni siquiera usó un animal exótico, usó un cuervo. Hay aves muy caras y exóticas, hermano, pero el cuervo no es uno de ellos. Si Dios alimenta un cuervo, no te va a dar a ti de comer, hermano. Y al vernos, yo creo que Dios sí nos ha cuidado, ¿verdad, hermano? Hermano, ¿sabes que Cristo no murió por los cuervos? Cristo murió por nosotros, hermanos. ¿Qué pregunta? ¿No vales más tú que un cuervo? Y Dios le inyecta exactamente en lo que necesitamos. El ansia, la incertidumbre. ¿Sabes que Jesús condenó la falta de fe, hermanos? Continuamos con la lectura y mira lo que dice. Voy a leer hasta el 28. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Bueno, aunque te afanes por crecer, no vas a crecer, hermano. Pues si no podéis ni aún con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considera los lirios, no solo considera los cuervos, considera los lirios. Cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón se vistió con toda su gloria, se vistió como ellos. Y aborda el problema en el siguiente texto. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, fíjense qué pregunta, hermanos, ¿cuánto más a vosotros, hombres? ¿Qué dice ahí? Abordó el problema. El ansia es falta de fe, es miedo a la incertidumbre que pueda venir el día de mañana, pero al final del día es falta de fe porque no estás confiando en que Dios sostiene el día de mañana, y Dios sostiene ayer, hoy y Dios sostiene mañana, hermanos. Nuestras ansias es falta de fe porque no creemos que Dios será fiel mañana. Hermano, te pregunto, ¿Dios fue fiel hoy? ¿Por qué no lo va a hacer mañana? No, eso mata la ansiedad, el que tu fe crezca. Si hay algo que Jesús condenaba, hermanos, en la Biblia, era falta de fe y confianza en Dios. ¿Recuerdan aquella historia del padre con el hijo lunático? Por el tiempo no enseñaré toda la historia, pero miren la respuesta que Jesús les da en Mateo 17:17. Se acerca, maestro, nosotros no pudimos sacar al demonio, que a veces echa espumarajos en el agua, sabemos la historia. Y Jesús le responde, oh generación incrédula y... Fíjense dónde pone la incredulidad, hermanos. Incrédula y perversa. Cuando tú abordas el ansia como lo es, pecado. El ansia es pecado. Porque mi Biblia dice que todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? No me digas que el ansia viene de fe, hermanos. Generación incrédula y perversa. Condenaba la falta de fe, hermanos. Confianza en el Señor. Regresamos a nuestro pasaje, Lucas 12:29. Fíjense la palabra que usa. Lucas 12:29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Y fíjense qué palabra, hermanos.
Ni estéis en ansiosa inquietud. La Biblia no es un libro antiguo, mis hermanos. Ansiosa inquietud. ¿Sabes qué provoca el ansia? Inquietud, hermanos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué va a suceder? Mi trabajo, la familia. Ansiosa inquietud. El ansia te roba la paz, hermano. No puedes vivir con la paz de Dios y tener ansia. Ahora, hermanos, esto es algo que nos aborda cada día. Iba a predicar este mensaje el domingo y hoy tenía ansia y me fue de bendición a mí. Y opté por predicártelo hoy, hermano, pero yo lo iba a predicar hasta el domingo. Yo necesitaba esto hoy, hermanos. Simplemente te doy lo que Dios me dio. A veces somos ansiosos, hermano. Y por esa ansiosidad estamos inquietos. Pregunta: ¿es su voluntad que estés ansioso, hermano? Qué fácil es responderlo, ¿verdad? Ahora, lo usa como inquieto. ¿Es su voluntad que estés inquieto? Hay gente que no puede dejar de mover un pie, ¿verdad, hermanos? Que hasta le quieres decir, hombre, ya cálmate. Bueno, ¿sabes qué muestra eso? Ansiedad. Tranquilo, hermano. Gózate en el Señor. La inquietud es desconfianza de Dios. Mira el siguiente versículo, así como lo predicaba Cristo. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿No te da gusto que Dios sabe lo que necesitas, hermano? Ahora Él quiere que se lo pidas, pero antes de que se lo pidas, ya sabe tus necesidades, hermanos. No te emociones, sé que no es un gran mensaje, hermanos. La ansiedad se manifiesta de varias maneras. La primera de ellas es un aumento de irritabilidad. La primera señal de ansia es un aumento de irritabilidad. Cualquier cosa te hace explotar, hermano. Y lo más fácil es inculpar a otra persona. Pero es que nosotros tenemos el espíritu intranquilo, hermanos. Tenemos ansias. Un aumento de irritabilidad. Cuando eres muy irritable, hermanos, y casi todo te molesta, date cuenta que estás ansioso. Número 2. No solamente hay aumento de irritabilidad, sino que cambias de opinión muy rápido. Eres una persona muy voluble. Ahorita dices sí y al rato dices no. O hoy dices sí y mañana dices no. No, hermano, no hay que ser gente que cambie de opinión tan rápido. ¿Sabes que Dios es inmutable, hermanos? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué tú y yo cambiamos tanto? No, debemos aprender a ser como el Señor. Hay gente que pone en juego su voluntad cada día. No, hermano, sé fiel. Haz la voluntad de Dios, hermanos. Y eso lo haces en ansia. Estás ansioso y ¿será que mejor no lo hago? ¿Será que mejor si lo hago? No, hermano, confía en Dios. Número 3, repites errores de juicio. Tu juicio es incorrecto por tener ansias. Hay personas que sienten una sensación de persecución, incluso si no identifican a quién los persigue. Quinta, pospones las cosas. Yo creo que todo México tiene ansia, hermanos. ¿Sabes qué haces y qué hacemos cuando tenemos ansia? Mañana. En 10 minutos. Ahorita llego. Señal de ansia. Si tú estás bien, hermano, tú vas a hacer lo que tienes que hacer, hermano. Si no, vas a estar posponiendo todo. Inculpa lo que quieras, píntalo del color que quieras. Es ansia, hermanos. Insomnio, mucha tensión, y el más visible para que te des cuenta es baja productividad, hermano. Cuando tú vives con ansias no puedes rendir igual, hermano, que cuando estás bien. En una ocasión Jesús se refirió a la ansiedad como los afanes de este mundo. ¿Qué hace eso? Vayamos a Mateo 13:22. Mateo capítulo 13, versículo 22, me sorprendió este versículo, hermanos. Mateo 13:22 dice la Biblia: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero él, ¿qué dice? Y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen, hermanos? Hermanos, mis ansias, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y me hago un cristiano infructuoso.
¿Sabes por qué hay cristianos que no dan fruto? Porque viven con ansia, hermanos. No pueden ocuparse de las cosas de Dios porque están tan preocupados por su pequeño mundo que pensar en Dios, hermanos, se sale del cuadro totalmente. Cuando la respuesta es buscar a Dios, no tendrás ansias y Él suplirá tus necesidades, hermano. La ansiedad casi siempre da como resultado que las personas se vuelven menos productivas. Tú date cuenta, cuando tú estás bien, hermanos, espiritual y emocionalmente, tu día laboral es un buen día. Y cuando estás con ansia, pospones todo y no haces nada, hermano. La raíz es una cosa, ansiedad. Entre más ansia tengas, menos productible serás. Y es lo mismo en el ámbito espiritual, hermanos. Si tú lees la Biblia con ansia, pastor, ¿cómo cree que se puede leer la Biblia con ansia? Claro que sí, hermano. Si yo llego ansioso a la Biblia porque tengo tantas cosas que hacer y alabada a Jehová, cántale salmos, vámonos. ¿Sabes qué saqué, hermano? Nada. Cuando yo tengo ansia, soy un cristiano infructuoso. Te pregunto algo, ¿eres un cristiano fructífero? Si no lo eres, es señal de que vives con mucha ansia. Dios no quiere un cristiano infructuoso. No tenemos que ir, pero Juan 15 dice la Biblia, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. La voluntad de Dios es darle fruto al Señor, hermanos. Pero cuando tengo ansia, me hago la víctima, pobrecito de mí, mira cómo sufro, no leo la Biblia, no oro, y menos voy a salir a ganar almas, hermano. Porque estoy tan preocupado por mí. Y me hago un cristiano infructuoso. Y pueden pasar servicios tras servicios tras servicios y simplemente venir, hermanos, porque es lo que hay que hacer, pero nos volvemos cristianos infructuosos cuando no es la voluntad de Dios. Pregunta, ¿en ansias te preocupas por hacer lo que Dios quiere? La respuesta es no, hermanos. Ahora, no solamente abordamos el problema es la ansiedad, pero ¿cómo vencer la ansiedad, hermanos? Estas se las dejo el siguiente domingo. Siempre quise hacer eso, hermanos. ¿Cómo vencer la ansiedad, hermano? Ahora, primero debes enfrentar tu temor aplastante al futuro, hermanos. Eso es ansiedad. Un temor de que algo pueda aplastar tu futuro, hermanos. Miedo al qué tal si, bla, bla, bla. Hermano, necesitas algo donde anclar tu vida. De modo que pase lo que pase, nunca se desviará de curso. Un ancla. El ancla te da seguridad. El ancla te da estabilidad. El ancla, aunque se mueva y haya mareas, el barco se queda fijo. ¿Cuál es tu ancla, hermano? ¿A qué corres en ansiedad? ¿A qué corres en tempestades? ¿A qué corres en mareas? ¿Qué es tu ancla? Mira lo que dice Hebreos 6:19 y me encanta cómo lo dice, hermanos. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Nos dice la Biblia, la cual tenemos como segura y firme, ¿qué dice, hermanos? Cristo, hermanos, y su palabra. Tengo que predicar más adelante un mensaje titulado Cristo, el ancla de mi vida, hermanos. Pero la dejamos para otro día esa. Cristo y su palabra es la firme ancla de tu alma. ¿Qué es el alma? El asiento de tus emociones. No voy a tener ansia, no voy a estar tan preocupado, no voy a vivir con miedos, si esto es tu ancla. Si tu ancla es tener dinero, pues solo a veces vas a tenerlo. Si tu ancla es fulano de tal, cuando te quede mal te vas a ir al valle de lágrimas. ¿Qué es tu ancla? Tu ancla es Cristo, mi hermano. Y Cristo es inmutable. ¿Dónde está tu ancla? Necesitas un ancla, hermanos. Mientras, aunque atravieses dificultades o pruebas, mientras estés anclado a Cristo, podrás vivir con esperanza, hermanos. Tú recordarás, leve tribulación momentánea produce en nosotros un más grande y eterno peso de gloria. ¿Por qué vas a pensar así? Porque Cristo y su palabra es tu ancla. Hermano, descansar en la soberanía de Dios, hermanos.
Cuando yo comprendí que Dios es un Dios soberano y que nada se escapa de su voluntad, hermanos, no hay nada que te dé más descanso que saber que tienes un Dios que nada se le escapa, hermanos. Soberano completamente, hermanos. Por eso la Biblia le llama el soberano y poderoso Dios, hermano. No es un texto, hermano, es una realidad. Dios es soberano. Ahora, si alguien viene esta noche y tú no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, es imposible que vivas sin ansiedad. Tú necesitas aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y tener la seguridad de que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, y eso es el comienzo de la vida cristiana. Acepta a Cristo, no te salgas de este lugar sin el Señor y sin tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Cuando no confiamos en Dios tocante al futuro, no tenemos a nadie en quien confiar y el único resultado es temor. No puedes estar verdaderamente seguro al respecto de nada si no tienes una buena relación con el Señor, hermanos. Vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 5, pero ya que somos cristianos, y me parece, creo todos somos cristianos, ya después conoce su palabra, hermanos, y te puede dar tanta tranquilidad. El leer el texto que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, vamos a leerlo juntos, hermanos, no te desampararé ni te dejaré. ¿No te das cuenta de la promesa de Dios, hermano? Dios, que no miente, te dijo a ti y me dijo a mí, no te voy a desamparar. No dijo a veces o nomás voy a estar contigo el miércoles. No, hermano, no te desampararé ni te dejaré. ¿Ves cómo la fe empieza a quitar tu ansia, hermanos? Con un versículo. Y mira lo que te da la Biblia, hermanos, y Cristo. Mira lo que dice el siguiente texto. Así, de manera que podemos decir, ¿cómo? El Señor es mi ayudador. Eso es lo que te da la Biblia. Eso es lo que te da la fe. El ancla de tu fe, hermanos. Puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Algo puede ser más claro que ese texto? Dios es mi ayudador. Gloria a Dios por eso, hermanos. Él promete su presencia, no te desampararé, no te dejaré. Hermano, tú y yo podemos rechazar a Jesús, pero jamás nos rechazará Él, hermano. Amén. Lento para ira y grande en misericordia, hermanos. Pero aborda el problema, y leímos todo Lucas 12, pero faltó el versículo 31. Lucas 12, 31, cuando nos habla de los afanes, de la ansiedad inquieta, termina diciendo, lo conocemos más en Mateo 6, 33, es un pasaje paralelo, y nos dice, más buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuáles eran todas estas cosas? Las que habíamos leído, la comida, el vestido, las cosas que nos producen ansia o incertidumbre. Nos dice la Biblia, debes de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. No te afanes por las cosas, sino busca a Dios y su reino, y Él te ayudará con tus afanes. La tenemos al revés, hermanos. No busques las cosas, busca a Dios, y Dios te ayudará con aquellas cosas con las que estás batallando esta noche, hermanos. Y el buscar el reino de Dios, hermano, es conocer a Jesús. En otras palabras, hermanos, es saber qué demanda Dios, qué desea Dios, cómo quiere Dios que vivamos. Todas esas respuestas, todas y cada una de ellas están en la Biblia, hermanos. Cuando tú lees el libro de Juan, hermanos, los evangelios, aprendes quién es Cristo, su carácter, sus palabras, su reacción, su sentir hacia nosotros. Cuando vas al libro de los Salmos, entiendes historias de cómo se sentía David, hermanos, cuando era perseguido por Saúl, pero cómo Dios lo ayudó, cómo Dios lo sanó, y cómo Dios te ayuda y te sana a ti también, hermanos. Cuando empiezas a leer la palabra de Dios y a absorberla, cuando tú absorbes la palabra de Dios, el Espíritu Santo expulsará tus temores, hermano. ¿Cuál es la meta, hermanos? Debemos saturarnos de la Biblia. Sus promesas, que son el ancla de nuestra fe, hermanos. Mientras más conoces quién es Dios, Él cambiará nuestra actitud, hermanos, y nuestra mente empezará a cambiar. Y Dios nos ayude a que así sea, hermanos.
Nuestra mente debe alinearse con la palabra de Dios porque muchas veces divaga en tantas cosas, hermanos. Tú debes saturarte de la Biblia para que cuando tu mente divaga, nuevamente se ancle en la verdad de Dios, hermanos. Cuando no crees la verdad de Dios, creerás la mentira del diablo, hermanos. Y es una frase tan sencilla, pero es tan tremendo, hermanos, eso. Debes anclarte en algo seguro, hermanos. No hay nada más seguro que Dios y su palabra, hermanos. Al sentir y pensar como Dios, hermanos, la Biblia es la mente de Dios. Los temores se alejan y un sentido de confianza y seguridad aparece. Descansarás en Dios y empezarás a confiar en Él cada vez más, hermano. Mientras más confías en Dios, más cuenta te darás que jamás te fallará, hermanos. Ciertamente puedes confiar y descansar en Él, hermanos. ¿No te da gusto eso, hermanos? Cuando esto ocurre, tu espíritu se vuelve tranquilo, hermanos. De modo que la ansiedad puede llegar a ser cosa del pasado, si Él es tu ancla. Llegas a un punto donde puedes confiar que Él está contigo y que te va a ayudar a atravesar cualquier circunstancia que la vida presente. La vida presenta escenarios tristes, hermano. No digo que no los haya y Jesús nunca mintió. En el mundo tendréis tribulación. Nadie nos mintió, hermanos. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. También nos promete la victoria. Si te anclas en la verdad de Dios, hermanos. Cuando descubres que Dios es tu aliado, hermanos. Qué bonito saber aquel texto, hermano. Jehová está por ti, hermanos. Está con nosotros como poderoso gigante, hermanos. No es tu enemigo, hermano. ¿Recuerdas que es Emmanuel? Dios con nosotros. No es Dios contra nosotros. Es Dios con nosotros. Hermano, qué satisfacción saber que Dios nos ama, hermanos. Y tu confianza en Él puede ir creciendo cada día más, hermano. Mientras leía, hacía una pregunta que decía, ¿le tienes miedo a Dios? En cuanto yo leí esa pregunta, y vaya que nuestra mente divaga con esa pregunta, yo empecé a pensar en algunos textos. Número uno, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, hermanos. Después pensé, horrenda cosas caer en manos de un Dios vivo. Después recordé, Dios a quien ama disciplina. Pero seguí leyendo este libro, hermanos. Muy recomendable, si quieren el título después del servicio pueden venir, preguntármelo. Pero a veces mucha gente batalla con un temor muy grande, hermanos. A veces tiene que ver con la relación que tuvieron en su familia, de pequeños, incluso a sus padres. Para los hijos, la persona más parecida a Dios es su padre. Recuerdo la historia de un misionero, él hoy en día está en Puerto Rico, no sé si escucha este mensaje. Pero recuerdo que una vez se le acercó su hija, hermanos, era una bendición. Siempre que agarraba una galletita, hablaban en inglés y siempre decía, thank you Jesus, y le daba una mordida a su galleta Oreo. No se la acababa y otra vez le decía, thank you Jesus, y le daba otra mordida. Cada mordida decía, thank you Jesus, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Pero recuerdo el hermano, se le acercó la pequeñita, chiquita, y le dijo, papi, ¿tú eres Dios? Dije, qué tremendo, hermanos. La figura que tiene un pequeño más cercano es un padre físico. Si tuvieron un padre que trató de una manera áspera, tal vez tendrás o tenderás a tenerle miedo a Dios. La diferencia es que un padre humano es humano, hermanos. Por lo tanto, no puede evitar cometer errores, por más bueno que pueda ser. Tal vez maltrato, etcétera, hermanos. La lista puede ser muy grande. Pero qué satisfacción reconocer que Dios es un Padre que te ama, hermanos, eternamente. Si lo que yo acabo de decir no fuese cierto, ¿cómo pudieras predicar Jeremías 31:3, donde la Biblia dice, con amor eterno te he amado? Si lo que acabo de decir no fuese cierto, sería imposible predicar de Jeremías 31:3. Si lo que acabo de decir no fuese cierto, sería imposible predicar de Romanos 5:8. Recordemos Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición saber que Dios nos ama, hermanos. Te hago una pregunta, hermano. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios, hermanos? Colosenses 1:15. Dios quiso mostrarnos quién Él era. Colosenses 1:15 nos dice la Biblia, Él, Jesús, es la imagen de quién, hermanos. Jesús es la imagen del Dios invisible. Si tú quieres conocer a Dios y cómo es Dios, debemos conocer a Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible, hermanos. Dios se reveló al hombre en Jesús. Dios quiso mostrarse en cierta parte de cómo Él era, tomando cuerpo, y Él se encarnó en Jesús, hermanos. Para conocer al Padre debemos conocer al Hijo. Y entonces la pregunta es, si yo quiero conocer cómo es Dios, entonces ¿cómo es Jesús? Tú conoces a Jesús en los evangelios, hermano. Mateo, Marcos, Lucas y Juan te revela quién es Jesús. Puedes pensar en tantas historias, hermanos. Puedes pensar en Zaqueo, el círculo más bajo de los judíos, recaudador de impuestos, hermanos, del lado opresor. Él estaba a favor de Roma. Una persona deshonesta. Lucas 19:5. Y mira cómo llega Jesús con este individuo llamado Zaqueo. Lucas 19:5 dice la Biblia, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario, ¿qué dice ahí, hermanos? Que pose yo en tu casa. Vamos, qué invitación de Jesucristo para entrar en la casa de Zaqueo. Amén, hermanos. Dice, después que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Se nos predicó hace poco de la mujer samaritana, nuestro misionero que está aquí, casada 5 veces, hermano, y en ese momento con la persona que estaba no era su esposo. ¿Cuál hubiese sido la respuesta normal, hermano? Mira la respuesta que le dio Juan 4:13. Juan 4:13 dice la Biblia, y respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré es en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mientras estudiaba esto, vamos a pensar en Romanos 2:4, y creo que es un versículo del cual poco hablamos. Romanos 2:4 nos dice la Biblia, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia. Oh, qué bendición que Dios es benigno y paciente, hermano. Y longanimidad. Esa palabra en inglés es long suffering. La palabra suffering es sufrimiento, de largo sufrimiento. Longanimidad. Ignorando que su benignidad, su bondad, nos guía ¿a qué? El arrepentimiento. ¿Sabes qué nos guía el arrepentimiento? La bondad de Dios, hermanos. Dios es tan bueno, ¿cómo no le voy a servir? Dios es tan bueno, ¿cómo no voy a leer su palabra? Dios es tan bueno, ¿cómo no voy a ir a predicar el evangelio? Dios es tan bueno, ¿cómo no le voy a ser fiel con mis diezmos y ofrendas? Amén, de nada, hermano. Aquí sigue escrito. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, todas las vidas cambiaron al conocer a Jesús, como lo fue nuestra vida, hermanos. Bueno, tú y yo no siempre traíamos una Biblia, hermanos, y veníamos a la iglesia. Pero nuestra vida fue cambiada por Jesús, hermanos. En todos los evangelios ves a Jesús sanando, confortando, levantando muertos, restaurando. Hermano, ¿te acuerdas de qué fue el sermón del monte? Bienaventurados sois cuando, y lo repite 9 veces, hermano. No solo es el mensaje de la bienaventuranza, aborda 2 capítulos. Lloró cuando otros lloraban, reía cuando otros reían, perdonó pecados, dijo vuestras lágrimas se convertirían en risas. Jesús es la imagen del Dios invisible, hermanos. Ese me acabó el tiempo, hermanos. Ahora, cuando sientas ese temor o incertidumbre, vayamos a Juan 15:26. Jesús nos dejó el Espíritu Santo, hermanos, y Él lo llamó el Espíritu de verdad. Dice la Biblia, pero cuando venga el Consolador, ¿y qué nombre, hermanos, para el Espíritu Santo? A quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermano, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él no te guiará a ningún error ni ningún peligro. Amén, hermanos. Él siempre te guiará a la verdad y a la vida. Ahora, ojo, hermanos, y algo muy claro. Si algún día tienes un pensamiento en contra de la Biblia, te puedo asegurar que no es el Espíritu de Dios, hermanos, porque Él es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo te recuerda la Biblia y te da sabiduría para tomar una decisión conforme a la Biblia. Amén, hermanos. Recuerda su voz, recuerda su promesa en voz alta, hermanos. Si sientes algo, hermano, tú mismo di en voz alta: tú prometiste, no te dejaré ni te desampararé. Recuerda sus promesas, dilas en voz alta, hermano. Ahora, si no tienes suficiente Biblia en tu corazón, Él no te va a recordar nada, hermano. No te va a recordar dichos, hermano. Es que camarón que se duerme. ¿No? Tienes que conocerla y Él te la recuerda en cuanto la necesitas, hermano. Hay veces que tienes que tomar una decisión y en eso piensas en un versículo, hermano. Eso tengo que hacer. Espíritu Santo te guía a la verdad, hermanos. ¿Qué es la verdad? La Biblia es la verdad, hermanos. Terminamos en 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro 5:7. ¿Por qué podemos estar seguros de esto y que Él puede ayudarnos con la ansiedad? Por una sola razón, hermano. Dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Por una sola razón. Porque Él tiene cuidado de vosotros, hermanos. Qué bueno es Dios, hermanos. Por eso lo acabamos de cantar este domingo en la noche. Dios nos ayude a vivir sin ansias, hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos.